Bien, vamos a hacer esta clase de, de taller de habilidades para la educación superior, como lo hemos hecho, sí, pensando siempre en que el desarrollo de habilidades para la educación superior también es un desarrollo de habilidades para la vida, especialmente para nuestra vida como futuros educadores, futuras educadoras. El, el texto de la clase comenzaba con: ¿qué esperas tú de esta asignatura? ¿Qué espero de la carrera que elegí? ¿Qué espero de la institución que elegí? ¿Cuáles son mis principales fortalezas para enfrentar este desafío? ¿Cuáles son mis principales obstáculos para alcanzar la meta que me propuse? Preguntas. Es saber hacer preguntas, dicen algunos filósofos, que es más importante que la respuesta. Una buena pregunta puede movilizar una respuesta, pero también puede movilizar una investigación. De hecho, cuando uno hace una tesis, lo primero y lo más importante es hacer la pregunta pertinente. Por eso también la última evaluación son una serie de preguntas acerca de los contenidos de esta asignatura. Recuerden que hemos llegado acá insertos en un proceso de aprendizaje y vamos a hacer mucho hincapié en qué es el aprendizaje. El aprendizaje se entiende como un cambio más o menos permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica. Por lo tanto, sin práctica, sin una interacción entre un docente y un estudiante, sin contenidos, sin desarrollo de habilidades y sin valores, nosotros no podemos dar cuenta de un aprendizaje. Y un aprendizaje es un cambio de actitud, un cambio de conocimiento. Por lo tanto, siempre sí hay que tener en cuenta de que este cambio siempre amerita y tiene un elemento anterior. O sea, cada uno de nosotros llega a una sala de clases, llega a una institución, toma una asignatura con una serie de conocimientos anteriores, conocimientos previos, que los ve enriquecidos, y ahí está el cambio, en el transcurso del proceso de enseñanza. Por lo tanto, aprendizaje es una movilización, un cambio de conducta permanente, por lo tanto, no se olvida. Otro elemento que lleva el título de nuestra asignatura es habilidades. Y nos dimos cuenta de que las habilidades tienen su fundamento en los que las personas son capaces de hacer desde sus condiciones neurofisiopsicológicas. Lo neuro, que tiene que ver con nuestro cerebro, lo fisio, que tiene que ver con nuestro físico, y psicológica, con la manera en que nosotros nos enfrentamos a la realidad. Estas pueden ser específicas cuando son requeridas para ciertas tareas e integrativas cuando se realizan en situaciones complejas. Las habilidades se pueden considerar tanto innatas o naturales. Hay algunas habilidades que vienen por la naturaleza del ser humano, de algunas personas, y otras que son adquiridas por el aprendizaje. Por lo tanto, las habilidades se pueden adquirir, ¿ya? Se pueden desarrollar. Hay algunas que son innatas, pero si no las desarrollo, se van a quedar ahí. Tú tienes habilidad para enseñarle a un niño, pero si no las desarrollas, en cierto sentido, estás perdiendo una habilidad. Se puede hacer una distinción de las habilidades en tres grandes grupos. Hay habilidades cognitivas, que tienen que ver entonces con el cerebro.
Hay habilidades sociales que tienen que ver con la convivencia social y habilidades físicas que tienen que ver con la coordinación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el aprendizaje y las habilidades van de la mano porque el aprendizaje produce un cambio de conducta y esto se ve como resultado de la práctica. Ahí está el nexo. Algunas habilidades a desarrollar desde la infancia. Esta selección de habilidades yo la saqué de un texto que ustedes tienen que conocer y se los recomiendo, que se llama Bases curriculares de la educación parvularia, ¿ya? Entonces, ahí en las bases curriculares de la educación parvularia se centra en que los niños tienen que adquirir conocimientos, tienen que desarrollar habilidades, pero también tienen que desarrollar valores. Dentro de las habilidades que mencionan las bases curriculares de la educación parvularia están habilidades sociales y emocionales. Por ejemplo, la convivencia. Por ejemplo, el respeto. Por ejemplo, saber tolerar la frustración. Habilidades psicomotrices finas en función de los intereses de exploración y juego. Ahí tú vas desarrollando algunas habilidades psicomotrices finas. Habilidades psicomotoras, practicando posturas, movimientos de fuerza, resistencia, tracción, tales como tirar la cuerda, transportar objetos, utilizar implementos en situaciones cotidianas y de juego. Habilidades del pensamiento matemático, etcétera. Habilidades metalingüísticas que se requieren para iniciar el desarrollo del aprendizaje, de la lectura. Por ejemplo, la conciencia fonológica. Entonces, va más allá de la lengua. Más allá de lo lingüístico está, por ejemplo, lo fonológico, que los niños sepan descubrir que hay sonidos y que de esos sonidos nosotros después podemos formar sílabas y fonemas. Habilidades indagatorias como observar, preguntar, inferir, predecir. No le podemos quitar a los niños esa capacidad indagatoria que ellos tienen. Y nosotros podemos adquirir las habilidades de distintas maneras. Uno de estos es a través de un estilo predominante que tenemos nosotros para adquirir el conocimiento, para adquirir la información y llevarla a nuestro cerebro. Ahí nosotros veíamos que hay estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo y el kinestésico. Ya nos quedó más o menos claro en qué consistía el aprendizaje visual, que son personas que tienen una facilidad de adquirir el conocimiento mediante la mirada, dibujar mapas, subrayar ideas importantes, usar lápiz de colores, grabar videos, ver una película. El auditivo, que tiene que ver con las personas que desarrollan sus habilidades principalmente a través del canal audio, como es el oído, ¿no es cierto? Escuchando canciones, escuchando explicaciones, discutiendo, conversando, enseñando, recordar ejemplos. Y finalmente el aprendizaje kinestésico, que es el uso de los sentidos y del cuerpo, que también es muy importante porque nosotros aprendemos corporalmente, somos un cuerpo que tiene también visión y audio. Y aquí es muy importante también rescatar que la mayoría de ustedes, cuando uno hace un elencado de cuál será el estilo de aprendizaje más desarrollado por nuestras alumnas, ¿cuál será?
¿Cuál es el visual. estilo? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que más Visual, Visual, yo creo. ya? ¿Por qué? Kinestésico. kinestésico. Pero ese se da más en los hombres, supuestamente. Yo creo que también puede ser el auditivo, ¿Por qué? porque algunas personas aprendemos escuchando la Ya. clase. A ver, yo les voy a contar. Tengo 5, 10, 11, 17, 19, 20 personas con el aprendizaje auditivo. 5 con el aprendizaje kinestésico y 14 con el aprendizaje visual. Por lo tanto, la mayoría de ustedes aprende de manera Auditivo. auditiva. La mayoría. Hay algunas, sí, que predominan 2, ¿ya? Por lo tanto, es también muy importante, a pesar de que nosotros tenemos una predisposición a lo auditivo, no se nos tiene que olvidar, como nosotros como educadores, que hay niños que a lo mejor van a aprender de manera distinta, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Qué tienen que hacer entonces para enseñar esto? A los niños que tienen un aprendizaje visual, les puedo enseñar por medio de películas, videos, diagramas, ilustraciones, presentaciones, mapas, dibujos. Mirar por microscopios, por telescopios. Leer libros, modelos, mirar representaciones, títeres, mimos, juegos, demostraciones. El auditivo tienen que escuchar a los docentes y otros en conferencias, lecturas, explicaciones, diálogo. Responder, decir, explicar, preguntar, debatir, discutir, entrevistar grupos pequeños o con un par, presentar oralmente, pensar en voz alta, disertar, repetir y cantar. Y el kinestésico, ¿qué tienen que hacer? Construir modelos, hacer presentaciones, videos, libros, pintar, dibujar, diagramar, tomar notas, hacer y manipular títeres objetos, bailar, aplaudir, experimentar, armar rompecabezas, reparar cosas, realizar trabajo de campo. Por ejemplo, ¿hacia qué profesiones, por ejemplo, se podría orientar una persona netamente visual? Biología, podría ser, microscopio, que Sí, tengan que ver. ya, sí. Ellos se van a interesar por medio de eso, Ujú. ¿ya? ¿Y el auditivo? Mm. Podría ser como hasta locutor de radio, no sé. Como en el Locutor, área de comunicación, una cosa así. comunicación, sí. ¿Y el kinestésico? En el Arquitecto. campo. Arquitecto en el campo puede ser igual. Sí. En Un, casi todo, diría yo, ¿no? un profesor de educación física, Una un enfermera. deportista, una enfermera. Cuando ustedes tienen la escuela se van a dar cuenta que, por ejemplo, los profesores de educación física son súper buenos haciendo cosas prácticas. ¿Mm? Bueno, están los profesores de arte, todo lo que es visual. El auditivo tiene que ver, hay profesores que son más buenos para hablar, 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 pero entonces así se va complementando los distintos estilos. Miren, aquí encontré este diagrama para hablar después de las funciones cerebrales en los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, lo importante es que rápidamente vayamos incorporando que en nuestro cerebro se va alojando una serie de funciones, pero estas funciones no son, a ver, únicas de una parte del cerebro. Hay algunas partes, por ejemplo, como la parte frontal del cerebro, que si bien está dedicado principalmente a las funciones ejecutivas, también para hacer funciones ejecutivas uno también tiene que desarrollar emociones, ¿ya? Entonces,
En la parte frontal está el movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad y el humor, ¿se fijan? ¿Ya? Y así cada una de las partes. El cerebelo, que tiene que ver con la postura, el balance, la coordinación del movimiento, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, ¿ya? Que tiene que ver con las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal, la atención. Entonces, se fijan que de repente hay algunas funciones motoras, otras funciones ejecutivas, otras funciones cognitivas y emocionales que están en cada parte de nuestro cerebro, a nivel general. Dentro de las funciones cognitivas, ya habíamos visto, las funciones cognitivas son procesos mentales a través de los cuales podemos realizar cualquier trabajo o tarea. Estas funciones nos permiten tener un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración, recuperación de información que nos capacita para manejarnos en el mundo en que vivimos. Entonces, funciones cognitivas, la orientación temporal, la atención, la memoria, el lenguaje, percepción, reconocimiento de objetos y elaboración de respuestas motoras. Se fijan que las respuestas cognitivas, si ustedes las guardan bien, orientación temporal, atención, memoria, lenguaje, la podemos encontrar en distintas partes de nuestro cerebro. ¿Se fijan? Cerebro. Entonces, uno no puede decir que en la parte frontal del cerebro solamente vamos a desarrollar las funciones ejecutivas, sino que en distintas partes de nuestro cerebro ya hay distintas funciones. No es que el cerebro tenga un lugar para el pensamiento, un lugar para la emoción, como si fueran casillas, sino que dentro de todo nuestro cerebro, dentro de toda esta masa, hay relaciones en todas las partes de él. Por eso es tan importante cuidar nuestro cerebro, alimentarlo, protegerlo y estimularlo. Recuerden que nosotros los seres humanos no alcanzamos ni a ocupar el 5% de todas las potencialidades del cerebro. Es como Word. ¿Ustedes ubican el programa Word donde uno escribe? Ahí, Sí. ya, uno apenas escribe, corta y pega. Pero tú puedes hacer 55.000 cosas más. Por ejemplo, el mismo Word te puede corregir la ortografía, la redacción, hasta la gramática. Te dice, oye, esta palabra que estás haciendo no tiene relación. Escribiste en singular y después escribiste en plural. Entonces, y tú puedes inclusive hasta dictarle al Word, tú puedes escribir el índice. Entonces, es como el Word es como tu cerebro. O sea, nuestro cerebro tiene muchas más capacidades de lo que nosotros creemos que tiene. Por eso tenemos que llevarla, ojalá, hasta el límite. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunas funciones cognitivas, como la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, sistema de signos, códigos. ¿Ah? Entonces, ¿qué son las funciones cognitivas? Son procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que le permite desenvolverse en el mundo que le rodea. ¿Ya? Por eso es tan importante nuestro cerebro y también darnos cuenta de que hay personas que vienen con alguna parte de este cerebro menos desarrollada, ¿ya? Y ahí se producen algunas dificultades en el aprendizaje. Las funciones ejecutivas se definen como una serie de procesos cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas. O sea, opera por medio de la modulación, control de habilidades cognitivas más básicas.
Estas habilidades o rutinas son procesos sobreaprendidos por medio de la práctica, la repetición, e incluye habilidades motoras y cognitivas como la lectura, la memoria y el lenguaje. Entonces, estas son las funciones ejecutivas que ustedes también describían como esta planificación, esta autorregulación, la selección de los comportamientos precisos, la flexibilidad del trabajo cognitivo, saber organizar el tiempo y el espacio. Son funciones ejecutivas fundamentales también dentro del aprendizaje y tienen que ver también, por ejemplo, con el modo en que nosotros somos capaces de convivir con los demás. Por ejemplo, llegar a la hora es una función ejecutiva, pero también es una habilidad social, porque si tú te comprometes con algo, tienes que cumplirlo. En este país tenemos un poquito una mala concepción de esta función ejecutiva. Yo creo que también aquí es donde nosotros tenemos que educar a nuestra población y educarnos a nosotros mismos. Y estas funciones se ubican principalmente en el lóbulo frontal, que es todo esto, ¿ya? Del cerebro, toda esta parte delantera del cerebro, pero que tiene muchas más subdivisiones, ¿ya? Participan en el control, la regulación, la planeación eficiente de la conducta humana. También permite que los sujetos se involucren exitosamente en conductas independientes, productivas y útiles para sí mismos. Y finalmente, las funciones lógicas o emocionales son las relacionadas con los sentimientos y los componentes afectivos. En la primera vez que hablamos de esto, yo les decía que los sentimientos no son ni buenos ni malos, son. Lo que sí tenemos que aprender es a saber controlarlos, saber discernir qué nos va a gatillar una reacción sentimental, ¿ya? Y tenemos que aprender a controlarlos, gatillarlos, educarlos, suavizarlos. Las emociones son estados funcionales del organismo de naturaleza neurofisiológica que activan los sistemas visceral, endocrino y muscular, que nos predisponen a la acción. Aquí hay una conexión directa de nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Como les decía, si tú tienes miedo, vas a sentir que se te aprieta el pecho, que te transpiran las manos. Si tú tienes alegría, vas a sentir un calor que se te viene por todas partes. Si, si crees que te va a pasar algo, se te ponen los pelos de gallina, por ejemplo, como piel de gallina, etc. Entonces hay una unión estrecha entre cerebro y reacción físico y neurológica. Por ejemplo, la lucha, la huida, la reproducción. Estos son los mecanismos más instintivos. Y nos encontramos en esta partecita del cerebro, la parte interior, ¿ya? Que consta de circunvolución cingulada, que es toda esta parte verde, el cíngulo, el hipocampo, que se parece a un caballito, ahí está, la amígdala, que es como una almendrita, ¿ya? Bueno, en estos sectores son, como yo les decía, los sectores originales del cerebro humano, que son la parte más reptiliana del ser humano, donde se encuentran las emociones, donde se gatillan estas emociones y también que son fundamentales para la supervivencia. Está estrechamente implicado en funciones de memoria, motivación, emoción. Con el hipocampo especialmente implica la memoria. ¿Ya? Se comunica con la corteza prefrontal. También veíamos que hay una serie de estilos de afrontar el aprendizaje, de afrontar la realidad, ¿ya? Y hacíamos aquí un cruce a través de un test, ¿ya? Y aquí sí, la mayoría de ustedes se produjo un empate entre el asimilador, por lo tanto, es un tipo de pensamiento que combina lo reflexivo
con la concepción abstracta, o sea, ustedes tienen facilidad, por ejemplo, para el estudio, para la lectura, junto con el acomodador, miren, justo la oposición, junto con la experimentación activa y la experiencia concreta. Entonces, dice muy bien respecto de la carrera que ustedes eligieron, porque generalmente la educadora de párvulo y su asistente de párvulo son personas muy estudiosas, pero a la vez muy concretas. Así que hay una gran eh, coincidencia entre lo que ustedes están estudiando y lo que ustedes quieren ejercer en la práctica. Y eso no lo tienen que perder, no tienen que perder nunca de vista de que su práctica tiene que ir acompañada de teoría y la teoría tiene que ir acompañada de práctica. O sea, no es algo contradictorio, porque hay gente que dice, no, yo soy teórico, yo pienso, el mundo, la idea. Otro dice, no, yo soy práctico, pero ambos se necesitan. Por lo tanto, es muy importante que ustedes siempre recuerden que no es que tengamos que por el hecho de ser asimilador voy a excluir que sea acomodador. Yo creo que todas las personas tenemos que llegar a un justo medio, aprovechar nuestras capacidades y ver lo bueno del pensamiento convergente, que tiene que ver con ir al punto exacto, porque hay gente que es muy habladora, pero no llega al punto exacto. Hay gente que es muy práctica, pero le falta la teoría. Por eso es muy importante que ustedes, ahora que están en el proceso de estudio, asimilen bien las teorías, aprendan bien las definiciones, para después poder aplicarlas en su trabajo. Y vamos a ver las instrucciones del trabajo. De manera individual o grupal, deberán escoger uno de los 8 módulos de las asignaturas y responder lo más completamente posible a las siguientes preguntas de metacognición, que lo veíamos ayer, que es esta autorreflexión del modo en que yo aprendo. Una autorreflexión del modo en que estoy aprendiendo. Una autorreflexión respecto del cómo estoy estudiando. ¿Qué elementos me facilitan a mí el estudio? Entonces, voy a escribir el módulo seleccionado, obviamente que sea uno de los módulos que tenga más sustancia, ¿no es cierto? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la misma metacognición, o hablábamos de los estilos de aprendizaje, o estábamos hablando de las técnicas de estudio, ¿ya? Lo importante es que tratar de evidenciar que ustedes aprendieron. Por eso él habla de aprendizaje significativo. Uno, ¿qué hemos aprendido? Identifique al menos 3 aprendizajes. Y ahí tienen que ir directamente a la primera diapositiva. ¿Qué es el aprendizaje? Es este proceso de adaptación, de cambio, de mejora. 2, ¿qué pasos han realizado para lograr esos aprendizajes? Mencione al menos 5 acciones necesarias que le permitieron lograr los aprendizajes identificados en la pregunta 1. Por ejemplo, si tú fuiste capaz de aprender a ordenar y planificar tu semana, si fuiste capaz de aprender a indagar en torno al aula virtual, si fuiste capaz de tomar apuntes, si fuiste capaz de transformar lo que se te decía en conocimiento, o si tuviste una duda, volviste a ver la videoconferencia. ¿Para qué les ha servido lo aprendido? Desarrollen 3 beneficios de lo que tendrían para ustedes los aprendizajes identificados. 3 beneficios que tendrían para usted los aprendizajes identificados. Entonces, aquí remite nuevamente a la pregunta 1. La pregunta 3 la haces directamente pensando en la 1, ¿ya? ¿Qué otras situaciones podrás o podrán utilizar lo aprendido? ¿De qué forma? Al menos de 2 situaciones. Aquí hemos hablado muchas veces de que esta asignatura no es solamente una asignatura que tiene que quedar
en este primer semestre, sino que tiene que también después ustedes tienen que ponerla en práctica todos los días en sus próximas asignaturas y también todos los días en su vida cotidiana como profesionales, como mujeres, como amigas, como esposas, como pareja, como educadoras, ¿ya? Y finalmente, con sus palabras e incorporando los contenidos de la unidad. ¿Cuál crees o creen que son los principales beneficios de la metacognición? ¿Cuáles son los principales beneficios de esta capacidad que tenemos que de identificar la manera en que estoy aprendiendo yo, la manera en que yo estoy aprendiendo, la manera en que yo percibo a las demás personas, la manera en que yo soy capaz de construir la realidad? ¿Ya? Aquí tienen que ustedes también hacer un ejercicio de autovaloración. Es muy importante que ustedes comprendan y compréndanse en su realidad, porque muchas veces nosotros mismos somos jueces implacables de nosotros mismos y nos estamos comparando con los demás. Por lo tanto, aquí el ejercicio que ustedes tienen que hacer es, si yo tengo un aprendizaje kinestésico y yo pensaba que era una persona que estaba por el mundo muy distraída, a lo mejor no, po. Yo también es la manera en que yo integro la realidad, es la manera en que yo aprendo. Por lo tanto, significa también un ejercicio muy importante de autovaloración. Entonces, ¿cuáles creen que son los principales beneficios de la metacognición? Y finalmente, una tabla. Una tabla vamos a partir del punto más alto. Entonces, la pregunta 1, identifica 3 aprendizajes. Entonces, tienes que mencionar 3 aprendizajes de algún módulo. La pregunta 2 son 5 acciones. 5 acciones, desde la más importante a la menos importante, ¿ya? Una jerarquía. Después, 3 beneficios que tú sacaste de estos aprendizajes, ¿ya? Uno por aprendizaje. 2 situaciones y desarrolla argumentativamente. Menciona 2 situaciones y desarrolla argumentativamente. La pregunta 4. ¿En qué otras situaciones podrás o podrán utilizar lo aprendido? ¿De qué forma? Entonces, responde de manera integrada a lo solicitado. Vincula, acá, disculpen, la 4. Menciona 2 situaciones y desarrolla argumentativamente. Aquí es muy importante que ya vayan ustedes soltando la mano, escribiendo, desarrollando sus ideas. Yo sé que hay algunas que son más breves y otros que son más extensos. Entonces, que el extenso escriba con sentido y que el breve no se ahorre las palabras y va a quedar corto, porque hay algunos que me dicen, me responden ya, me pueden responder 2 situaciones, me pueden poner, ver la página aula virtual. Ya, pero ¿eso qué significa? Descargando los documentos, leyendo, viendo los videos, preparando la clase antes de la exposición de la videoconferencia. ¿Se fijan? Pregunta 5. Responde de manera integrada a lo solicitado. Vincula su respuesta con los contenidos. Nuevamente, tienen que hacer uso de los contenidos que han adquirido en la asignatura. Y finalmente, no presenta graves errores de ortografía ni de redacción. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo, profe, Ya, Carolina. dígame, Oiga, Carolina. una consulta. Si se llega a hacer en grupo, ¿cómo sería la evaluación? Ya, ahí puede ser una pareja, ¿no es cierto? Sí, No un grupo, 2. ¿Ya? claro. Ustedes tendrían que describir claramente quiénes son los integrantes del grupo, ¿ya? Ya, Entonces, por ejemplo, me envían, lo va a hacer, no sé, la Carolina junto con la Viviana. Entonces, ya. tanto tienen que llegar a un trabajo en común, tienen que pimponearlo, por decirlo así antes, por Skype, por Zoom, con el Mm, corrector que tiene el,
el correo ENAC, por ejemplo, donde ustedes pueden compartir Ya. documentos, lo van corrigiendo y después me mandan un trabajo, ¿ya? Me mandan un trabajo con los nombres de las personas que intervinieron en el trabajo final, Ah, ya. ¿ya? Bueno, y ahí obvio que la nota va para las dos iguales, por ejemplo, La nota va para así. las dos, sí, O sea, no es no tiene que solamente tampoco ser dos módulos, tiene que ser uno y uno, es ahí. una pregunta más integrativa, Ya, ¿ya? O sea, ok. no vale de nada, entonces ahí van a tener que ponerse de acuerdo. Ya, entonces Ya. vamos a enriquecer un tema, por ejemplo. Entonces vamos a tomar un tema, vamos a tomar una situación, vamos a ver cuáles fueron los tres aprendizajes que sacamos de este módulo, van a integrar, van a tener que jerarquizar cómo aprendieron, van a tener que compartir cómo lograron la metacognición, van a tener que buscar buenas definiciones de metacognición, van a tener que ver de nuevo el video que hicimos ayer, ¿ya? Ah, ok. Listo. Gracias, profesor. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? No puedo entender la pregunta 5. Me ha costado un montón desarrollarla. ¿Ya? En torno a Entiendo qué es la metacognición, pero no ya, entiendo cómo hacerlo. te digo al tiro. Porfis. Con sus propias palabras, incorporando los contenidos de la unidad, ¿cuál crees tú que son los beneficios? No, ¿Cuáles son pero los con beneficios de la doble la metacognición? cabeza. A ver, para un estudiante, ¿Vale? ¿qué significa Había darse cuenta de la manera en que aprende? lasaña, por si quiere. ¿Mm? Para un estudiante, de, ¿Crecimiento podría ser? por ejemplo, ¿qué beneficio tiene darte cuenta cómo aprendes? A ver. ¿Qué beneficio te da a ti darte cuenta que tienes un aprendizaje principalmente auditivo? Crecimiento, aprender a... Pucha, es que igual conocimiento y a la vez crecimiento, porque ¿Ya? Pero voy a poder desarrollar más que más. tenga que ver con tu función cerebral. A ver, mm, ¿qué? Poder desarrollar los procesos mentales ¿Ya? como de mejor manera, haciéndome como una organización, horario, planificación. Claro, ¿Puede ser? ¿Cómo lo decís? exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un beneficio de la metacognición significa que yo, al final de las clases, voy a poder saber qué es lo que aprendí y qué es lo que no aprendí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo Ya. tengo, por eso también los profesores deben desarrollar procesos metacognitivos. ¿Como con feedback? Claro, puede ser un feedback, puede ser una pregunta interesante, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes son una profesora y ustedes quieren saber si los niños realmente aprendieron que la letra A tiene que llevar una vueltecita para que sea A, ¿ya? Porque si no puede ser una O. Entonces tú tienes que corroborar eso. Entonces, en este aspecto es como autocorrobórate si lo que aprendí está bien. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿tengo dudas? Porque si tengo dudas, quiere decir que no aprendí ¿Qué pasó? bien. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Entonces, porque o si no, nos va a pasar de que nos vamos a autoengañar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que dice que sí, sí aprendí. Y Pero después no. lleva la prueba escrita y no lo sabe. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, esa pregunta 5 es como más autoevaluación de lo que nosotros aprendimos dentro de los módulos o del Es, módulo que es una gran pregunta metacognitiva. ¿Qué quiere decir? A ver, de todo lo que aprendí, de todo lo que he aprendido, ¿ya? ¿Qué es lo más beneficioso? o lo que más es esencial para mi persona. Claro, porque el solo hecho de que tú descubras qué es lo más beneficioso, estás haciendo un proceso metacognitivo. Creo pegado. Ah, ¿Ya? Justo ahora. se me pegó. Justo ahora se te pegado. Un pantallazo.
¿Ahora?